Hoy estas 5 variedades de cítricos se van a convertir en una deliciosa mermelada. Primero, mediante un breve paseo, les voy a mostrar de qué arbolitos voy a cosechar sus frutos, los cuales van a ser parte de una deliciosa receta. Acá tenemos al primero. Se trata del limón paraguayo, también conocido como limón mandarina. Su nombre científico es Citrus limonia. Otro de los cítricos que vamos a utilizar para hacer esta receta es el limón. Y aquí tenemos sus frutos. Otro cítrico que voy a utilizar es el apepú, también conocido como naranja amarga. Su nombre científico es Citrus aurantium. Otro de los cítricos que vamos a utilizar es la mandarina, cuyo nombre científico es Citrus reticulata. Y el otro cítrico que vamos a utilizar para hacer esta receta es la naranja. Estos frutos me los regaló un amigo que también cultiva de forma orgánica. Ahora voy a la cocina, donde me voy a poner manos a la obra y preparar una deliciosa mermelada. Bueno, acá ya tenemos los 5 cítricos que vamos a utilizar para hacer esta mermelada. Ahora les paso a mostrar cada uno individualmente. Acá tenemos limón, el cual fue cosechado en nuestra huerta. Por acá tenemos naranja amarga o apepú. Para el que no conoce este cítrico, quédense hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar el paseo verde por Tandil, momento donde coseché este cítrico y además les cuento de qué se trata. Acá tenemos mandarina, la cual me regalaron y es cultivada, al igual que nuestros frutales, de manera orgánica. Por acá tenemos naranja, que me regaló un amigo, y también cultivada de manera orgánica. Y por acá tenemos limón paraguayo o limón mandarina, cultivado en nuestra huerta. Para aquel que no conoce este cítrico, quédense que al finalizar este video les dejo un video donde les cuento bien de qué se trata. Si me preguntan cuánta cantidad de frutos vamos a utilizar para hacer este preparado, les cuento que para esta mermelada voy a utilizar medio kilo de frutas de cada cítrico. Ahora vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Con los frutos del limón y con los frutos de la naranja y utilizando esta herramienta de cocina que sirve para pelar, le vamos a retirar la piel a ambos frutos. Solamente la piel, no retirando la parte blanca, ya que eso le daría amargor. Le retiramos la piel a ambos frutos y continuamos. Bueno, ya tenemos pelados todos los limones y todas las naranjas. Así debe quedar la piel que retiramos, sin nada del color blanco que tiene el fruto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la piel en pequeñas láminas. Así, cortamos toda la piel en pequeñas láminas y continuamos. Bueno, acá ya tenemos cortada en finas láminas la piel de los limones y las naranjas. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a calentar agua en una olla. Cuando el agua esté hirviendo, agregamos la piel de los limones y las naranjas. Agregamos toda la piel y dejamos durante 5 minutos. Listo, pasaron 5 minutos. Apagamos el fuego. Ahora retiramos la piel de los limones y las naranjas y las colocamos
en un recipiente con agua fría. Ahora renovamos el agua en la olla y ponemos a calentar. Cuando el agua esté hirviendo, colocamos nuevamente durante 5 minutos la piel de los limones y las naranjas. Listo, pasados 5 minutos apagamos el fuego. Ahora vamos a retirar las pieles de los limones y las naranjas y la vamos a colocar nuevamente y por última vez en agua fría. Ahora escurrimos el agua. Listo, una vez que le retiramos el agua, ahora dejamos reservada la piel de los limones y naranjas. Ahora lo que tenemos que hacer es pelar los frutos. A la hora de hacer una mermelada con cítricos, lo importante para tener en cuenta es que hay que retirarle la parte blanca. Acá hay un limón que previamente pelé para utilizar luego su piel. Si utilizo este limón así como está, con esta parte blanca, la mermelada quedaría demasiado amarga. Y acá tenemos un limón que ya lo pelé y le retiré lo más posible la parte blanca. Ahora lo que vamos a hacer es pelar bien todos los frutos que teníamos reservados y luego continuamos. Bueno, acá ya tenemos los frutos de las 5 variedades de cítricos pelados. Miren qué colorido que está esto. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar los frutos en pequeños trozos. En caso de que los frutos tengan semillas, las descartamos. Bueno, acá ya tenemos todos los frutos cortados en pequeños trozos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego a una temperatura media baja. Tenemos 2 kilos de pulpa. Para esta cantidad le vamos a agregar 1 kilo de azúcar. Agregamos el kilo de azúcar y revolvemos. Como opcional le voy a agregar una ramita de canela. También le voy a agregar 2 clavos de olor. Revolvemos. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Tras 2 horas de cocción, miren cómo va la mermelada. Ya le falta poco. En este punto le voy a agregar la piel de los limones y naranjas cortadas en finas láminas que teníamos reservadas. Agregamos la piel y revolvemos. Bueno, tras 2 horas y media de cocción, ya está lista nuestra mermelada de 5 cítricos. Ahora apago el fuego y les muestro cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Acá serví en un plato una pequeña porción de la mermelada y la dejé enfriar. Ahora le voy a pasar una cuchara por el medio. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir, ya está lista, como en este caso. No se volvió a unir la mermelada. Así que ahora lo que voy a hacer es servir y luego pasar a probar. Bueno, una vez que dejé enfriar la mermelada, serví en un recipiente para mostrarles. Así queda la textura de esta mermelada de 5 cítricos. Se notan pequeños pedacitos de fruta. A mí me gusta así, pero para el que no le gusta que se noten los pedacitos de fruta, lo que debe hacer es que en el momento que corta los frutos, los procesa y luego continúa con la preparación. Ahora me voy a servir una pequeña porción y voy a pasar a probar esta mermelada. Bueno, llegó el momento más lindo del video y es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una mermelada de 5 cítricos. Acá tengo servida una porción en una cucharita. Voy a pasar a probar
y les cuento. Bueno, vamos a probar. Mm, qué bueno que está esto. Hagan esta mermelada de 10. Hagan esta mermelada que pueden hacer con cualquier variedad de cítrico. Pueden combinar, como hice yo, o poner individualmente otros cítricos. Increíble, ¿eh? Mm. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Muy buena esta mermelada, se las recomiendo. En esta mermelada, cada cítrico aporta su sabor. Por eso hay matices dulces, ácidos y hasta amargos. Y por el lado de la textura, me gusta que en una mermelada de cítrico se note la fruta. Por eso la corté en pequeños trozos y no la procesé. Después queda muy bien también. Esas finas láminas que corté de la piel aportan una textura increíble y un sabor increíble además. Bueno, y para resumir, antes de despedirme, es una mermelada que se las recomiendo. Por favor, háganla. Si no tienen estos cítricos, pueden hacer con otros, combinar, no hay problema, queda muy bien. Si pongo en una escala de valor de 1 a 3 los matices de sabor que acabo de encontrar, dulce, ácida y amarga, pondría sin duda primero dulce, luego es ácida y tercero amarga. Pero la parte amarga y ácida no son demasiado fuertes y quedan bien equilibrados con el dulzor. Así que está bien encontrar esos tres matices en esta mermelada. Y la textura quedó buenísima, original, me encanta. Háganla así y si no quieren hacerla así, la pueden procesar previamente a llevar a cocción. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Chau!